Otro tema que se enmarca dentro de la existencia de denuncias de violencia política en razón de género, pero que se mezcla con otros escenarios en donde la línea es tan delgada como arbitraria. La senadora de Morena, Antares Vázquez, denunció una sentencia en su contra emitida por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde el órgano le ordenó publicar diariamente en su cuenta de Twitter un extracto de su sentencia, así como una disculpa pública, sin que el proceso haya concluido todavía. La sentencia se da, ¿por qué se da esta sentencia? Por una acusación contra la legisladora en el sentido de que habría incurrido en violencia política en razón de género, luego de usar la expresión muñequitas de Sololoy al dirigirse a legisladores y legisladoras panistas en medio de un debate sobre las reacciones causadas por la no aprobación de la reforma eléctrica. Esta noche nos acompaña la senadora Antares Vázquez para hablar sobre el proceso abierto en su contra y lo que lo originó, para entender pues todo esto que está sucediendo y que es verdaderamente inédito. Senadora, muy buenas noches. No la escuchamos. Su micrófono, senadora. Perdón. Qué gusto. Buenas noches a todas, a todos. Juan, muchas gracias por estar al pendiente y contactarme para esta entrevista, y les agradezco mucho el espacio. Y sí, efectivamente, este tema se desató después del debate que fue muy intenso cuando se dio el tema de la reforma eléctrica. En tribuna del Senado, más bien varias senadoras y senadores intervinimos en una sesión del día 20 de abril, cuando el grupo parlamentario del PAN hizo todo un escándalo. Hombres y mujeres hicieron un escándalo porque la gente les escribía en redes sociales que eran traidores a la patria. Yo les dije en tribuna, en el Senado, les dije que se acostumbraran a que el pueblo nos demande, que fue lo que protestamos cuando tomamos posesión del cargo, que el pueblo nos lo demande. Y también les dije que ahora resulta que se sienten que están como las muñequitas de Sololoy, que se rompen al primer contacto. Esto lo hice en términos generales, no mencioné a persona alguna. El debate era álgido entre hombres y mujeres. Después de esa intervención y después de un rato salimos a dar rueda de prensa. Ustedes saben que debido a la pandemia los medios no tienen libre acceso a la sala de sesiones del Pleno del Senado, y salimos a dar rueda de prensa al respecto. Y me denunciaron algunas personas que no estuvieron presentes ahí, a las que yo nunca me referí, a las que nunca he nombrado, a las que nunca me he topado, y me denuncian por ejercer violencia política en razón de género en su contra, y también por calumnias, pero me denuncian ante el órgano electoral del Estado de Guanajuato. Ellos, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se declara incompetente y lo envía al INE, y el INE arma el expediente y lo turna a la Sala Especializada del Tribunal Federal Electoral. Y esta sentencia, yo me enteré por medios la semana pasada que se había dado. Fui notificada el sábado vía correo electrónico, y la sentencia es en mi contra. Es decir, el Tribunal Electoral me juzga y me sentencia por un tema que no es electoral. En el momento en que estos hechos se dieron, yo no era candidata a ningún cargo. Las personas que me denunciaron tampoco eran candidatas. En el estado de Guanajuato no hubo elección este año, pero me juzga un tribunal electoral por delitos con cosas que se enmarcan en leyes electorales y hacen referencia a que en los procesos electorales no se debe decir tal o cual cosa, y en fin, una serie de cosas, de tal forma que vulneran la inviolabilidad que yo tengo por ser senadora, que dice la ley muy claramente que las y los legisladores no podemos ser reconvenidos por nuestros dichos. Yo lo hice en el ejercicio de mis funciones legislativas, repito, en la tribuna del Senado y en el patio del federalismo, donde se dan las ruedas de prensa en el Senado de la República, y por esto me condenan no solo a lo que ya mencionaste, sino que además me inscriben en el padrón de violentos de género por 4 años.
y además tengo que, estar publicando esto, tengo que tomar cursos en contra de la violencia de género y leer libros por lenguaje incluyente, porque según textualmente dice la sentencia, hubiera sido diferente que yo hubiera dicho muñequitas y muñequitos de Sololoy. Entonces, Además, por eso debo leer libros de lenguaje incluyente. Esta es una sentencia francamente ridícula porque no pueden meterse con un órgano del Estado mexicano. La ley electoral es para candidatos y candidatas, para partidos políticos, pero no para quienes estamos en la función legislativa. Pero además el tema es que se violenta todavía más mi derecho cuando me hacen empezar a publicar desde a las 7 horas de que yo, o no sea de inmediato, de que yo recibí la sentencia, cuando todavía yo tenía plazo para apelar esa sentencia hasta el día de hoy, me obligan a hacerlo, a publicar un extracto de la sentencia y una disculpa pública todos los días que ellas y ellos me redactaron en el tribunal y que la tengo que poner en tweets separados y que no puedo meter ningún comentario más en ese tweet. Entonces lo tengo que hacer por 30 días, aun cuando la sentencia no está firme. Entonces, yo estoy en indefensión siendo senadora de la República cuando yo tengo, además de mi libertad de expresión y que además no calumnié a nadie, entonces ni violenté a nadie porque mi discurso, además dicen que efectivamente yo me dirigí a las personas que me denunciaron. O sea, ¿cómo? Nunca las mencioné, jamás en la vida, ni las tuve enfrente, ni estuvieron ese día en el Senado, ni nada por el estilo, ¿no? Que además me denunciaron a través de interpósita persona, no crean que lo hicieron ellas. Entonces, está plagado de irregularidades en una estrategia que está muy orquestada por los órganos electorales en contra de quienes militamos en Morena. Híjoles, senador, rápidamente entonces, se levanta la denuncia en Guanajuato, al no tener competencia el instituto local, lo manda al Instituto Federal, se resuelve en la sala especializada del TRIFE. Entonces, esto sugiere que el INE está de alguna manera intentando incidir en el debate político en tiempos no electorales. Senadora, se lo pregunto claramente porque usted es la mujer mejor posicionada para ser posible candidata de Morena en Guanajuato en el 2024. Por supuesto, ese es el tema. Ese es el tema, porque pretenden inhabilitarme al incluirme en el padrón de violentos de género por 4 años. Faltan 2 para el 24. Pero además, si yo no acataba, por ejemplo, estas tonterías de los tweets, pues entonces ellos acreditan que no tengo una forma honesta de vivir, como así lo establece la ley, para que yo inscrita en ese padrón y desacatando una instrucción que violenta mi derecho, entonces ellos puedan decir que no tengo un modo honesto de vivir y entonces puedan descartarme del proceso electoral 24. Así están las cosas. ¿Y qué es lo que sigue, senadora Antares? O sea, es evidente que aquí hay una serie de violaciones procedimentales y de fondo de las leyes que, digamos, que están vigentes. Entonces, ¿qué ruta va a seguir? Por lo pronto, yo hoy ya presenté mi apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y vamos a ver si se atreven a seguir reafirmando una cosa así. Debo decir que de los 3 magistrados, hay 2 magistrados y una magistrada en la sala especializada, solo el magistrado Luis Espíndola votó en contra de esa sentencia ridícula y además razonó su voto y lo expresó. Fue el único que dio argumentos jurídicos. Lastimosamente, las declaraciones, porque el voto a favor de la sentencia de la magistrada mujer fue además también razonado de manera impresionante en puras cuestiones de sus percepciones, de sentimientos, lo titula incluso, dice, yo sí les creo, como si estuvieran en una marcha, y ya, entonces son puras cuestiones personales opiniones personales las que plantea ningún elemento jurídico. Entonces, bueno, pues así estamos para que la gente sepa que no nada más
el pueblo de México está en indefensión ante los órganos electorales, sino también las senadoras y senadores lo estamos, y otras personas de Morena, siempre y cuando sean de Morena. Pues, senadora, qué barbaridad. Nos dejó con la boca callada ante esta situación. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Estaremos muy pendientes de cómo avanza el proceso, senadora. Mientras tanto, pues nuestra solidaridad con usted y pues con la libertad que debe existir en el uso de la tribuna legislativa. O sea, ya no solo no tengo libertad de expresión, sino ni siquiera como senador. Les agradezco muchísimo el espacio y muchísimo la solidaridad y gracias por dar seguimiento a esto. Senadora, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.